Imagina que llegas a tu casa después de un duro día de trabajo, de colegio o de universidad. Entonces decides darte una ducha para relajarte y poder descansar el cuerpo un poco. Coges tu móvil, buscas tu canción favorita y la pones a todo volumen mientras cantas bajo el agua. ¡Bendita sensación! Aunque, sobre todo en este caso, diría yo, bendita música. En el vídeo de hoy pretendo analizar por qué la música está tan relacionada con nuestro estado de ánimo, qué ocurre en nuestro cerebro cuando la escuchamos y por qué es una gran herramienta que podemos utilizar a nuestro favor. Mi nombre es Javier y sean bienvenidos al Templo de la Enseñanza. Bueno, para comenzar, creo que todos tenemos claro el importante papel que juega la música en relación con nuestras propias emociones. Y esto es algo que conocen muy bien los grandes directores del cine y los expertos del mundo audiovisual. Y es que en las películas, la banda sonora y la música tienen una misión crucial. Además, seguro que si te paras a pensar en escenas míticas de película, la música es fundamental para que te generen esa sensación. Veámoslo con algunos ejemplos. Desde Let It Go en Frozen, pasando por las bandas sonoras de películas como son Interstellar o la reciente Oppenheimer, incluyendo otras pelis de animación como Coco o la archiconocida canción de la película Encanto, We Don't Talk About Bruno, uno de los temas más escuchados de ese año. Y es que en este mundillo la música permite guiar al espectador, lo conduce por el bosque de las emociones, de tal manera que puede intuir qué va a ocurrir, qué va a tener lugar y sobre todo prepara el cerebro a cómo responder ante esa situación. En la descripción dejaré un vídeo del Instituto Peruano de Integración Psicológica donde se hace un experimento bastante fascinante. Se ha cogido una escena y dos bandas sonoras totalmente distintas. Entonces, el sentimiento que le queda a la persona que ve el metraje, en ambos casos, es decir, con las músicas totalmente diferentes, también es totalmente distinto. Se perciben sentimientos y cosas totalmente diversas. Así que recomiendo que lo vean. Quizá podríamos detenernos en intentar entender qué es la música. Podríamos decir que se trata de una sucesión de sonidos que genera una melodía o un ritmo y que es percibida por nuestro organismo. También, desde el punto de vista físico, podríamos definirla como un conjunto de ondas sonoras que están determinadas por su frecuencia y por la longitud de la propia onda. Quizá la definición más acertada que podemos dar es aquella que nos otorgó el compositor ruso Igor Stravinsky, cuando dijo que la música se representa a ella misma. Y es que, volviendo a lo de antes, las emociones juegan un papel fundamental, porque son capaces de darle un sentido a la música, son capaces de interpretar la música y dotarle de un significado que va mucho más allá del simple hecho de ser un conjunto de sonidos. Y además, todo esto se hace en fracciones ínfimas de segundo. Una maravilla. Lo que debemos tener claro es que tanto cuando escuchamos como tocamos música son muchísimas las partes de nuestro cerebro que se ven involucradas. Por ejemplo, la corteza auditiva, que representa alrededor del 8% de nuestra superficie cerebral, es la encargada de analizar elementos como el volumen o el tono. Mientras que por otro lado, las regiones frontales, incluyendo la corteza prefrontal, son las encargadas de procesar el contenido emocional de la música. También participa la corteza motora, por ejemplo cuando damos esos golpecillos con el pie o cuando nos balanceamos al ritmo de la música. E incluso el hipocampo, que está relacionado con nuestra memoria, cuando es capaz de asociar esa música con nuestras experiencias y emociones pasadas. Como vemos, no son pocas las partes de nuestro cerebro que participan en este proceso. Y es que en una charla TED, donde se pretendía analizar cuáles eran los beneficios de tocar instrumentos, se decía que los neurocientíficos han logrado un montón de avances estos últimos años en la búsqueda de intentar comprender qué pasa aquí dentro, qué pasa en nuestro cerebro. Pues bien, cuando hacían escáner, analizaban las partes del cerebro que se activaban cuando alguien escuchaba, pero sobre todo cuando alguien tocaba un instrumento, se quedaron flipando. Lo que viene en la pantalla lo definieron como fuegos artificiales, es decir, si tu cerebro fuera un cielo nocturno, estaría iluminándose todo el rato por aquí y por allá, porque son muchísimas las partes que se ven involucradas. Es decir, es una actividad cerebral brutal. Y no solo escucharla, como he dicho, tocar un instrumento tiene beneficios incalculables.
El neurocientífico estadounidense Larry Sherman asegura que la práctica de música puede ayudar a la generación de nuevas neuronas e incluso a fortalecer las conexiones que existen entre las células del cerebro, que se conocen como sinapsis. Y no solo eso, sino que además en sus propias palabras, resulta que tocar un instrumento puede ser lo más desafiante que puede hacer el cerebro humano. Y es que pensémoslo. Trabajas la memoria muscular, la concentración, se activa la corteza visual. Es una experiencia única. Y es que nosotros cuando vemos a alguien tocando un instrumento, por ejemplo el violín o el piano, podemos ver a una persona tranquila que está ligeramente concentrada. Pero no sabemos la de cantidad de procesos, la de cantidad de cosas que está pasando en su cabeza. Y me gustaría recalcar eso que dije, porque me parece fascinante, de la memoria motora. Podríamos definirlo como la automatización de una serie de procesos, de una serie de movimientos, como si fuera una secuencia de pasos a seguir. Primero esto, luego esto, tal. Por ejemplo, yo que toco el piano, a veces me pasa que se me olvida el inicio de una pieza o de una canción. Pero una vez comienzo a recordar las primeras notas, los primeros acordes, de repente me acuerdo del resto. Mis manos empiezan a moverse solas por encima del teclado. Es como si cobraran vida y empezaran a bailar entre las teclas. Porque una vez que se enciende esa chispa, no hay nada que detenga ese fuego. Pero si existe algo que de verdad fascina a la hora de hablar de la música es su capacidad de transmitir sentimientos. Sin embargo, todo esto es gracias a nuestro cerebro y a cómo es capaz de reaccionar ante la entrada de esas ondas sonoras. Algunos estudios han demostrado que los bebés a los pocos meses de nacer ya son capaces de discernir entre sonidos consonantes y disonantes. Un avance totalmente significativo si tenemos en cuenta que los sonidos consonantes son aquellos que asociamos más con sonidos agradables, alegres, mientras que los disonantes suelen generar incertidumbre, temor. Pero lo que me parece más brutal es cómo la música nos puede ayudar a relajarnos, a ponernos felices, a motivarnos, a asustarnos e incluso a ponernos tristes. No son más que simples ondas sonoras que llegan a nuestro cerebro y que éste analiza y aún así nos pueden marcar tanto. Y algo que me parece muy bonito es que además la música es subjetiva, porque la canción que a uno nos puede poner feliz, a otro puede poner triste, y habrá un grupo al cual esa canción le sea indiferente, no le transmita ningún tipo de sentimiento. Y aquí donde entra el papel, donde es muy importante nuestras experiencias pasadas y las emociones, porque cada persona puede haber asociado a unas ciertas melodías, ritmos o canciones ciertos sentimientos. Por ejemplo, yo a esas canciones antiguas de finales de la década de los 2000 o principios de 2010, cuando yo era un niño, yo era más pequeño, pues cuando vuelvo a escuchar esas canciones, lo que genera en mí es una sensación de nostalgia, porque recuerdan mi infancia. Ahora bien, ¿cómo podemos usar la música a nuestro favor? Pues verán, a continuación les muestro algunos de sus beneficios y cómo pueden implementarlo en su día a día. Y estos beneficios son los siguientes. Número 1. Ayuda a reducir el estrés. Y creo que esto es bien sabido por todos. Si te sientes abrumado, intenta escuchar música porque ayuda a rebajar los niveles de cortisol, que es la hormona que está implicada en el estrés. Y por otro lado te ayuda a segregar dopamina, que está relacionada con el bienestar y con esa sensación de placer. Por lo tanto, estamos segregando dopamina, estamos generando una situación placentera para nuestro cerebro sin realizar una actividad que sea nociva para nuestro organismo. Win-win. Número 2. Fomenta un ejercicio positivo. Es que por un lado tenemos en cuenta que la música puede tener un papel motivacional y nos ayude a olvidarnos de la sensación de fatiga. Y por otro lado, tenemos algunos estudios realizados en el año 2005 donde los científicos llegaron a la conclusión de que hacer ejercicio mientras se escucha música puede aumentar la pérdida del peso y además ganar más constancia. Y eso es cierto. Cuando escuchamos música perdemos la noción del paso del tiempo, lo que nos permite ser más constante y prolongar la práctica de dicha actividad física durante más tiempo. Número 3. Mejora la memoria y la actividad cognitiva. Y esto es algo que he ido repitiendo durante el vídeo, pero me gustaría volver a recordarlo. Según los expertos, los elementos repetitivos del ritmo ayudan a que nuestro cerebro desarrolle patrones. Se dice que aquella música que tiene ritmos más fuertes permiten agudizar la concentración y nos ponen alerta, mientras que aquella música con ritmo más suave permite una concentración durante más tiempo. Y no solo es capaz de generar bienestar y mejorar la creatividad,
sino que estos efectos se prolongan mucho durante el tiempo, incluso después de que haya cesado la música. Por ello es algo muy recomendable aupar a los niños a que escuchen música o fomentar que aprendan a tocar algún instrumento, porque puede tener grandes beneficios. Número 4. Ayuda a combatir la depresión. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 280 millones de personas que sufren depresión a lo largo del mundo. Un estudio llevado a cabo por el doctor en medicina alemán Hans-Joachim Trappe demostró que la música puede tener beneficios para las personas con síntomas depresivos, dependiendo del tipo de la propia música. Cuando eran expuestos a música clásica o a sonidos relajantes y meditativos, el estado de ánimo de esas personas mejoraba, mientras que cuando escuchaban heavy metal o música techno, las personas se deprimían aún más. Por lo tanto, quizás escuchar sonidos relajantes, tranquilos, meditativos y alegres pueden ayudar no solo a mejorar nuestro estado de ánimo, sino nuestro propio estado de salud. Y quizás este sea el fin más representativo de la música, el de animar a las personas. Y por último, número 5, permite combatir las enfermedades neurológicas. Y es que aquellas terapias que hacen uso de la música son las que suelen obtener mejores resultados a la hora de tratar pacientes, por ejemplo, que tienen Alzheimer, puesto que mucha música, mucho ritmo pueden estar relacionados con ciertos recuerdos de nuestro pasado. Por lo tanto, al escuchar la música, inconscientemente estamos activando numerosas partes de nuestro cerebro, como hemos visto, y esto permite hacer un ejercicio activo de nuestro cerebro que permite combatir el deterioro con el paso del tiempo. Y bueno, ¿qué? ¿Tienes ganas de escuchar tu playlist favorita? Tranquilo, no te voy a robar más tiempo, así que regálate unos minutos y escucha tu música favorita, que seguro que te sube el ánimo. Agradecería que le dieras like y que te suscribieras. Y comparte este vídeo con tus amigos para que descubran estos grandes beneficios de escuchar música. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Javier y esto es el Templo de la Enseñanza. Y recuerda, intenta ser un poco mejor de lo que ya fuiste ayer. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.